Muy buenas tardes, chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el video de operativo de hoy, el backtesting del día 20 de marzo del 2024. Estamos posicionados en una hora y vamos a hacer el análisis que hicimos esta mañana en el preanálisis y entender cuál podría ser las reacciones del precio para el día de hoy. Bien, dicho eso, nosotros veíamos que el precio nos había roto estructura, ¿sí?, al alza en esta zona. El precio nos dejaba un mínimo. Vamos a intentar dibujar bien la línea. Un mínimo en esta zona que el precio terminó rompiendo hacia la baja. Eso nosotros nos hacía un rango bajista para H1, ¿sí? Ya con finalización, porque el precio había roto el último fractal, ¿sí?, a bajista, lo había convertido en alcista. Entonces nosotros ya teníamos finalización de rango con máximo en esta zona. Vamos a marcar el máximo que no lo hemos marcado. Con máximo en esta zona. Bien. Y mínimo en esta zona abajo. Vamos a marcarla también. ¿Sí? Acá. Correcto. Dicho eso, ya estamos en condiciones nosotros de marcar nuestro FIBO desde el máximo hasta el mínimo para marcar las zonas de llegada importantes del rango bajista de H1. ¿Y cuáles eran las zonas que nosotros habíamos seleccionado? Bueno, una zona era el órbito extremo, ¿sí?, del rango, y otra zona que habíamos marcado, que la habíamos marcado más extensa, era una zona decisional, que sería toda esa zona en donde el precio podía reaccionar. Tenía imbalance, tenía liquidez previa, tenía muchas cosas interesantes para que ahí reaccionara el precio. Dicho eso, sacamos el FIBO. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, nos vamos a concentrar en el último fractal alcista, ¿sí?, que el precio está haciendo. Ya entendemos que el precio empieza a hacer un retroceso a cualquiera de esas dos zonas. Pero mientras tanto, nosotros teníamos un fractal alcista con máximo en esta zona, mínimo en esta zona, y el precio ya había hecho un retroceso, si nosotros miramos en H1, al bloque que generó todo el impulso. A partir de ahí el precio sube. Lo siguiente es ir a 15 minutos a ver más cerca del precio cuál es la intención o qué podemos ver en 15 minutos. Bien, dicho eso, nosotros vamos a entender que el precio ya viene desde un order block importante y viene subiendo, rompiendo estructuras internas. ¿Por qué estructuras internas? Y porque el rango completo es ese, ¿sí? Todo lo que ocurre adentro es simplemente son rompimientos internos que nos dicen que el precio está subiendo. Primera medida, en busca de ese máximo. Como segunda medida o segundo objetivo, en busca del decisional o del extremo de H1 bajista. Bien, dicho eso, nos vamos a concentrar en lo más cercano. El precio, cuando nos rompe la estructura, hace un pequeño retroceso que no es profundo, y a partir de ahí el precio nuevamente vuelve a romper estructura. Bien, y acá se nos presentaban dos escenarios: que el precio en apertura bajara a buscar esta zona, siendo los bloques más importantes, ¿sí?, este de acá, que es el que decide romper la estructura, y por supuesto el bloque más extremo voy a marcar desde la liquidez hasta el mínimo, otra segunda zona. Bien, dicho eso, nosotros estamos entendiendo en este momento que el precio está rebotando en una zona de breaker, una zona que el precio debería haber respetado, pero no está, que debería haber respetado cuando subía, pero en realidad decide romper, retestea y a partir de ahí vuelve a hacer un rompimiento, ¿sí? Teniendo eso en cuenta, lo que nosotros sabemos y lo que tenemos cerca del precio es que el precio en el último rompimiento que nos hizo nos dejó un mínimo aquí abajo. Bien, ahora si el precio nos rompía este mínimo, podíamos entender que el precio podía caer en las zonas de abajo. Bien, pero está allá arriba. Si el precio no lo hace, podría reaccionar en zonas importantes. ¿Y cuáles eran esas zonas importantes para 15 minutos? Una de las zonas que a nosotros nos gustaba era el bloque decisional, ¿sí?, que es este bloque todo completo. Bien, ese bloque completo es un decisional. ¿Qué tenía ese decisional de importante o de lindo? Fíjense ustedes
que el precio tiene liquidez previa, el bloque, perdón, tiene liquidez previa, tiene dos mínimos iguales en esta zona. Eso no es más ni menos que liquidez previa al bloque. Bien, tiene imbalance, tiene aceleración, toma liquidez de mínimos anteriores, ¿sí? En esta zona, y no llegó a tomar en esa zona, pero tenía toma de liquidez en mínimos anteriores. Entonces se convertía en un order block muy importante. Otro order block que nosotros podíamos marcar era el extremo. Digamos, es todo ese bloque. Yo entiendo que ya está mitigado, pero esto no deja de ser liquidez para el precio. Lo vamos a marcar igual. Igual nos íbamos a enfocar en esto porque entendíamos que ahí el precio podría tener una reacción. Ahora, el precio está en zona alta. Si nosotros tiramos un FIBO, ¿sí? Y es hipotético, el FIBO no es que sea ya correcto porque no ha roto ninguna fractalidad a la baja. El precio estaba, si estaba en zona de compras, dirigiéndose a, estaba en zona de ventas, dirigiéndose a zona de compras. Antes de apertura, nosotros podíamos entender que podíamos vender con apertura y empezar a caer. Bueno, dicho eso, vamos a ver cómo fue el día de hoy, qué pasó en un minuto y qué nos fue mostrando el precio. Vamos a acomodar esto. Fíjense, efectivamente, el precio en un minuto venía haciendo rompimientos al alza, ¿ok? Nos había dejado este rompimiento a la baja, esto es un choch, nos había dejado un bloque, decisional que el precio podía respetar para seguir cayendo. Y vamos a ver, vamos a marcar todo esto que es interesante. El precio respeta esa zona. Capaz que hasta hace dos máximos iguales allá arriba. Eso sería liquidez para el precio. Teníamos una zona extrema, ¿sí? En esta zona, bien, que tenía imbalance ahí. Pero ¿cómo lo marcaríamos nosotros? Nosotros lo vamos a marcar así grande. Bien, por si el precio decide meterse hasta lo último o tomarle liquidez al máximo, algo que puede pasar, y recién empezar a caer en busca de la zona de abajo. Otra zona importante, cuando nosotros vemos que el precio nos vuelve a romper en esta zona, podríamos entender que también el precio podría rebotar en esa zona, que haría order flow con el anterior. Entonces, para apertura teníamos dos zonas en las que el precio podría reaccionar. Llegada para el precio, order block decisional, ¿sí? De todo el rango fractal de 15 minutos. Ahí está, lo estamos viendo, ¿sí? De todo este impulso. Esta zona era importantísima. Bueno, vamos a ver qué pasó con apertura, ¿sí? Hoy, el día de hoy, nosotros decíamos que en cualquiera de las dos zonas se podía comprar. Obviamente que nosotros no lo hacemos porque no nos gusta operar en apertura. Simplemente dejamos que el precio haga, porque muchas veces el precio nos toma liquidez y podría ser un stop innecesario. Más vale dejarlo correr el precio y que haga lo que quiera hacer. Vamos a ver qué pasó con apertura, cómo reaccionó apertura en la inicio de sesión a las 10:30 de la mañana. Fíjense que el primer bloque se lo pasa de largo, efectivamente. Al segundo bloque el precio le toma liquidez y empieza a caer, ¿sí? Totalmente empieza a caer. Correcto. Bien, el precio cae con fuerza y llega al bloque que tenía que llegar. ¿Qué pasaba, Gaby, si nosotros poníamos una orden agresiva en el bloque decisional, entendiendo que ahí iba a rebotar el precio? Lo vamos a poner, no lo hicimos, nosotros esperamos confirmaciones, es lo que nos gusta operar. Entonces vamos a ver cuándo el precio a nosotros nos confirma. Mientras tanto, tenemos una orden agresiva puesta, ¿sí? En 15 minutos, a ver si el precio pagaba el 1-2 de esa posición. Vamos allá, vamos a dejar correr el precio y vamos a ir marcando la estructura, ¿sí? Como nosotros nos sabemos marcar en un minuto. El último rompimiento que nos hacía el precio lo hacía en esa zona. Bien, este cartelito aparece cuando apretamos el tabulador para que nos marque, nos enderece la línea. Evidentemente algo está pasando. Bien, el precio nos dejaba ese rompimiento y ese máximo. Si el precio nos rompía en esta zona, nosotros entendíamos que podíamos empezar a comprar, ¿sí? Era lo que nosotros queríamos hacer. Nuestra dirección del día era alcista, así que íbamos a hacer eso, comprar. Vamos a ver qué pasó si hubo confirmaciones o el precio realmente decidió ir para arriba. Era un día complicado el día de hoy, simplemente porque había noticias importantes a las 3:30, a las 3 de la tarde,
¿sí? De la Fed hablaba Powell, decidían tipo de interés y demás, ¿sí? Mucha información importante, por lo que nosotros podríamos creer que el mercado podría ser algo lento, lateral, ¿sí? Hasta esas noticias, ¿sí? De poco volumen. Efectivamente, el precio nos rompe la estructura al alza. Bien, nosotros ya podemos tomar decisión de dónde poner una orden. Ahora, ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a dejar que el precio corra, que realmente quiera darse la vuelta. No íbamos a buscar venta bajo ningún punto de vista porque entendíamos que no, que acá era comprar. Ahora viene el tema de decisiones de cómo entro al mercado. A ver, el último lugar de ineficiencia que nosotros veíamos en el mercado estaba en esta zona. Esto era ineficiencia. Bien, ahora, ¿a dónde entramos? Entramos en el open de la ineficiencia y nos protegemos por el mínimo, ¿sí? Eran $47. Y el stop nos quedaba acá arriba. Está bien, es correcto. Ahora, acá el precio tiene imbalance. Podría ir a cubrir ese imbalance, ¿por qué no? Si nosotros tomamos una orden de esa manera, ¿hubiera estado bien? Yo hubiera dicho que sí, está bien, ¿sí? El precio podría llegar a esta zona, es correcto. Ahora, vamos a tomar la orden como la tomes en realidad, que de esta forma lo hice. Hoy emitimos en directo en YouTube y yo tomé una orden de esa manera. Como el precio ya se me pasó, Orden yo lo que voy a hacer enviada. es poner una orden limit y me voy a proteger por el mínimo. Ahora, ¿había alguna otra forma de tomar una decisión? Claro que sí. ¿Qué podíamos hacer? Podíamos tirar un FIBO de mínimo a máximo y elegir a entrar en el 79. Y vamos a ver qué pasó si nosotros decidíamos entrar de esa manera protegido en el mínimo. Fíjense que eran nada más que $25. Bueno, solamente a esta la vamos a simular, ¿sí? Pero vamos a tomar la orden que yo tomé para que entiendan lo que pasó el día de hoy. Vamos allá. Orden El precio completada. activa la orden, nuestro stop al mínimo, como decidimos nosotros, y nuestro TP en esta zona. ¿Qué se podría pagar el 1.2 correctamente? Bien. ¿Qué pasó después de eso? El precio activó esta orden corta y vamos a ver si la llegó a pagar, si llegó a pagar el 1.2. Son dos formas de entrar al mercado, dos decisiones y cada uno tiene que decidir cómo quiere entrar, ¿no? Yo entré mucho más largo, ¿sí? Y el que entró en 79 del FIBO entró quizá un poco más corto. El precio lateralizaba y finalmente termina yendo a pagar el 1.2. Lo hizo perfecto para el que entró mucho más abajo. ¿Y yo qué pasó con la operación mía? El precio empezó a subir, venía bien, ¿sí? La idea era que fuera a pagar el 1.2 allá arriba. Yo había entrado mucho más largo. ¿Y qué hizo el precio? Tuvo una reacción y empezó a volverse de nuevo. Yo hasta ese momento no me salía de la operación, nada. Yo creía que el precio iba a ir para arriba. Cuando el precio llegó a esta zona y empezó a subir de nuevo, achiqué mi stop, ¿sí? Pero mi TP seguía esperando allá arriba. ¿Qué es lo que me estaba haciendo el precio en este momento? Fíjense, Parar como llenado. había noticias, el precio estaba lateralizando, tanto de abajo como de arriba, ¿sí? El precio estaba en un triángulo en el que no se salía. Bien, esa fue la operación que tomamos hoy, la única operación, porque para esta hora eran las 13:39. Nosotros ya no queríamos operar más porque evidentemente había una noticia. Ahora, controlemos esto. Y yo quiero que veamos qué pasaba si nosotros manteníamos esa posición abierta en donde habíamos puesto nuestro stop con la noticia de las 15 horas. Bien, el precio nos hubiera sacado o hubiéramos mantenido la posición. Y antes de que eso suceda, vamos a intentar de poner nuevamente una orden. Entiendo que el día se terminó, operativamente estaba horrible, no se podía operar. El precio no iba para abajo, no iba para arriba, estaba totalmente lateralizando. Bien, el que entró en el Lord de lo agresivo pagó el 1.2 perfecto. El que entró en la confirmación y nunca llegó a pagar si entraron como yo. Sin embargo, si decidieron entrar por FIBO o desde la última toma de liquidez, el precio sí pagó una buena operación. Bien, fíjense dónde está el stop, ¿sí? Vamos a ver si nos permite poner una nueva venta, compra digo. Bien, ahí nos deja. Vamos a poner de nuevo la compra, ¿sí? Y vamos a mantener el stop donde nosotros lo teníamos Orden originalmente, enviada. ahí abajo.
a ver qué sucede Orden cuando el precio completada. nos active. ¿Sí? Ponemos el stop donde debe ir y al TP lo vamos a llevar, en el caso de que nosotros operáramos noticias, hasta el orden decisional de H1. Bien, que esa era una zona, era el objetivo del precio, podría haber sido eso. Bien, ahora para 15 minutos el objetivo era este máximo, pero más arriba teníamos el bloque donde el precio podría respetar y era el decisional. Bien, a ver qué hizo la noticia, si nos terminó sacando o realmente siempre respetó ese orden decisional de 1 minuto o de 15 mejor dicho, y a partir de ahí el precio fue hacia arriba. Vamos allá, vamos a ver qué pasó a las 3 de la tarde con la noticia. Son las 14:38. Completado El precio, destino. fíjense, me saca por una mecha. Por una mecha, realmente le tomó liquidez a todo. Y a partir de ahí, noticias 10 minutos. Listo, noticia. Fue para donde debía ir el precio. Está yendo al decisional. Hizo un retroceso. Bien. Y a ver si esto sigue. Vamos a ver si termina yendo al objetivo del día. Nos termina sacando por una mecha. Realmente fue increíble esa mecha. Ya está cerca del decisional. Vuelve haciendo retrocesos. Entiendo que vino a respetar alguna zona de acá, ¿sí? Alguna zona de soporte y resistencia. Y a partir de ahí llegó tranquilamente al decisional. Bien. No sé, la verdad que no lo seguí. Solamente he visto eso. Si el precio en este decisional respetó o no respetó, si cambió la dirección. Sí sé que está haciendo fractalidad en esa zona. El precio vuelve a subir, me vuelve a dejar un mínimo. Bueno, se me terminó la data. Acá el precio podría decidir empezar a bajar. Bien. O seguir rompiendo estructuras para ir al máximo. Algo que dijimos en la mañana con respecto a Powell. Y que el Powell, si no había cambio en el interés, que no había cambio en todo, que veían el mercado que estaba bien, que estaba creciendo, la inflación bajando y todos los datos que hubo, el precio de Nasdaq iba a seguir siendo alcista, ¿sí? Porque solamente van a volver a subir el tipo de interés si el mercado sigue generando inflación, si siguen estando mal las cosas. Y eso yo creo que no está pasando el día de hoy. Entonces era muy posible que el mercado siguiera siendo alcista. Fíjense el retesteo, una vez que salió la noticia, fue a un bloque, ¿sí? Breaker, por así decirlo, zona de soporte y resistencia, y volvió a reaccionar al alza. Correcto, que esa hubiera sido una zona en la que comprar. Evidentemente el precio respetó totalmente lo que era el bloque de soporte, el bloque de decisional que decía romper la estructura. Luego de hacer rango todo el día, tomó liquidez ahí por muy poquitito y empezó a subir todo el movimiento alcista en 15 minutos que se ve. Bueno, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que a los que estuvieron les haya gustado la operativa en vivo que hicimos a través de YouTube. No se olviden de darle me gusta a este video, suscribirse al canal, que nos ayuda muchísimo. Que se suscriban, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. También en la descripción del video les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que se puedan sumar, ¿sí? Siendo Telegram la más importante y en donde nosotros hacemos el preanálisis en vivo antes de apertura a las 9:30 de la mañana todos los días. Se pueden sumar a través del link del Zoom que mandamos al Telegram. Bien, dicho eso, que tengan ustedes muy buenas tardes. Y nos vemos nuevamente mañana a las 9:30 en el Zoom de premercado. Hasta luego.